caso de que te atropellen, porque mucho hemos visto en muchos videos qué hacer en el caso de que atropelles a alguien, pero tú sabes qué hacer si es a ti a quien te toca. Sabemos que los más vulnerables en la vía somos peatones, ciclistas, incluso motociclistas, pero hoy vamos a enfocarnos un poquito más sobre peatones y por supuesto ciclistas, y para eso está conmigo nuestra expertísima Evelyn. Platícanos, ¿qué tenemos que hacer en caso de que alguien nos atropelle? Hola, Pati. Primero, gracias por la invitación. Y en segunda, ¿qué tenemos que hacer? Primero, diagnosticarnos nosotros mismos. Saber si tenemos alguna lesión que sí requiera en ese momento un servicio médico de urgencia. ¿Cómo lo vamos a solicitar? Bueno, a través del 911, o si tenemos un botón en el que nuestro cuerpo nos permite ir a tocar, nos vamos a ir hasta tocar ese botón. A ver, ¿cómo puedes saber si realmente necesito un servicio una ambulancia? Porque luego muchas veces se nos dobló el dedo, llámenle a la ambulancia. Pues no, ¿verdad? ¿Cómo identificamos si lo necesitamos? Una ambulancia es un servicio que va a rescatarte si tu vida está en riesgo. ¿Qué pone en riesgo nuestra vida? Sangre, exposición de masa encefálica, exposición de huesos o alguna exposición de un líquido que emane de nuestro cuerpo. ¿Cuáles son las lesiones que regularmente son más graves? Cuando tenemos líquido sanguíneo en los oídos, en la nariz, en la boca o por nuestra tráquea no podemos pasar saliva. Eso quiere decir que tenemos una obstrucción posiblemente a nivel respiratorio. Posteriormente podemos analizarnos nosotros mismos y saber si recordamos nuestro nombre, si estamos en tiempo y forma conscientes del lugar, sabemos qué hora son, qué día es, en dónde estamos. Si todo eso es negativo, pues sabemos que nuestra vida en ese momento no está en riesgo. Ok, yo lo que siempre les recomiendo a la banda es que usen algún documento de identificación, alguna pulserita, alguna plaquita. Yo, por ejemplo, siempre traigo esta pulserita. Me costó 50 pesos en una tienda de estos artículos militares. ¿Y qué dice? Mi nombre, si tengo alergias y Tu grupo sanguíneo. grupo sanguíneo, ¿no? Es bien importante porque, como dice Evelyn, si quedas inconsciente, pues ¿a quién le llamamos, no? ¿Qué me ha pasado? Yo he visto eso. Ahora, ¿qué pasa si estoy inconsciente, pero yo soy testigo de que atropellaron a alguien? ¿Qué hago? Yo como testigo voy pasando por ahí. Si tú fuiste testigo de los hechos, lo importante es, uno, que puedas hacer una grabación del lugar exactamente para que ese video pueda servir si en algún momento se requiere hacer una investigación. ¿Qué tienes que tomar? Fotografías de la distancia entre quien atropella y el atropellado. Puede ser una moto, puede ser un carro, un camión, no lo sabemos. Lo importante es tomar el testigo en videograbación de todo lo que está ocurriendo en ese momento. ¿Por qué es importante? Porque en el momento en el que llegan los policías o los primeros respondientes, lo primero que van a tratar de hacer es liberar la vialidad. Entonces, mueven el cuerpo, si lamentablemente alguien pierde la vida, o mueven al lesionado a la banqueta para que esté mejor, pero realmente es para que no estorbe. Mueven la bicicleta, mueven la moto, mueven el carro, y eso al final sí influye en el peritaje de tránsito y terrestre. A ver, alta ahí. ¿Es correcto que muevan al lesionado o el cuerpo? Ningún policía está autorizado para mover a una persona que se diga o se sienta lesionada, precisamente para no poner en vulnerabilidad su vida. Ok. Eso es muy importante porque, como dices, la mayoría de las veces dice, bueno, pero hazte a la orillita para que no estorbes. ¿Qué debo decir en ese caso? Oye, no, espérate. Hasta que llegue el servicio médico. Hasta que llegue el servicio médico. Ahora, ¿qué hacer con la persona que me atropelló? ¿Qué se hace con él? Vamos a suponer en el buen caso, porque a veces sí hay gente decente que lo hace sin querer y se detiene. ¿Qué tengo que hacer? Suponiendo que sí estoy lesionado y se detiene la persona que me atropelló. Pues si estás en capacidad, en ese momento iniciar una grabación, tomar la placa del vehículo y pedirle al automovilista que le llame a su seguro. Inmediatamente tú comunicarte al servicio de emergencias, que es el 911, y solicitar una patrulla precisamente porque estás en medio de un siniestro de tránsito. Y es importante que sepan todas las personas que no es indispensable ni obligatorio que sea precisamente la policía de tránsito quien asista. Tiene la obligación, así como lo marca el artículo 3 del reglamento de tránsito, cualquier policía que sea adscrito a la Secretaría de Seguridad Ciudadana a atenderte. No importa si es bancario, no importa si es turístico, no importa si es policía auxiliar, todos tienen la obligación de atenderte. ¿Y qué es lo que tiene que hacer el policía? El policía primero tiene que recabar los datos. ¿Quiénes son las personas involucradas? Tanto el lesionado como quien lesiona. Posteriormente, tiene que recabar los datos de los vehículos involucrados, el auto como la bici. Tiene que recabar los datos exactos del lugar en donde se ubica. Tiene que preguntarte a ti como lesionado si requieres servicio médico. Si tú crees que en ese momento no requieres un servicio médico porque no tienes sangre, porque crees que solo fue un empujón, porque solo te caíste o al empujón te caíste, yo recomiendo que no soliciten un servicio médico, en primera porque tardan muchísimo y en segunda
porque le estamos quitando posiblemente el recurso a otra persona que Sí, tenga sí lo necesita. una situación de gravedad. Ahora, hablando un poquito de los servicios médicos, sabemos que existen un montón de ambulancias, existen las ambulancias Patito, existen las ambulancias del ERUM, existen las ambulancias de la Cruz Roja, las ambulancias de las alcaldías o municipios. Ahora sí que, ¿de qué ambulancia nos fiamos? Porque yo he llegado a ver casos en donde en una atropellada llegan 5 ambulancias. Así de, ¿y a cuál me subo? Y regularmente todas son Patito, ¿no? Exacto, y no llega la buena, porque la buena siempre es la que tarda en llegar, ¿no? Así es. A ver, ¿cuáles son las buenas y cuáles son, pues, las... Es que no sé si son Patito, Pirata, pero ese si quieres luego lo platicamos. ¿A cuál nos debemos de subir? Pues tratan de dar una asistencia médica. Ellos están obligados a atender la urgencia en ese momento sin que a ti te genere un costo. O sea, cualquier ambulancia, si yo, por ejemplo, me... Tienes fisurada, tienen la obligación de atenderte en ese momento la emergencia sin generarte un costo. Si tú les quieres dar algo, bueno, ya es cosa tuya, pero están obligados a responder la emergencia sin generarte un costo. Ok. Entonces, ¿cuál es la buena? El ERU, Protección Civil de cualquier alcaldía y Cruz Roja. Esas ambulancias no te van a cobrar en el caso de que tú requieras un traslado. Las otras sí, pero en su totalidad están obligadas a atender la emergencia. A ver, espera, alto ahí. Entonces, en caso de que yo requiera un traslado, si me subo a la Patito, me van a cobrar el traslado. ¿Y sabemos más o menos en el orden de cuánto anda un traslado en una ambulancia Patito? De entre 9,000 y 15,000 pesos. No. Ya saben. Además de que si no la necesitan, pues no se anden trasladando a lo tarugo porque en eso les va a salir. Si es Patito, pero si no, si es Cruz Roja. Ahora, vamos a suponer que yo no tengo ningún servicio médico. ¿A dónde me voy? A cualquier sede de la red de gobierno. Llámese Rubén Leñero, Hospital Balbuena, el Hospital de la Villa, Joco. Cruz Roja. Sí, también puede ser la Ya. Cruz Roja. ¿Qué pasa si a mí me trasladan a un hospital privado? Llega a pasar mucho que en ese momento estás como que en shock y llega la ambulancia Patito y mira, el hospital más cercano está aquí, en tal lado, es privado, pero es muy barato. Si es con tu consentimiento, pues tú asumes el costo. ¿Firmo algo? ¿O nada más me están diciendo, oye, ¿quieres que te lleve? O nada. Pues regularmente no firmas nada. Y esa pregunta, pues se supondría que se tendría que hacer con personal consciente. Cuando estás consciente, pues no ameritas traslado. Entonces, si estás consciente y alguien te está diciendo que requieres traslado, seguramente tienen ahí cualquier otro tipo de negocio que no es precisamente previsto. A eso voy. Un poquito sobre el acompañamiento, ¿no? O sea, cuando pasa esto, regularmente estamos solos o vamos solos, ¿no? Si tú vuelve un poquito a esta persona que está ahí, que te vio lo que te pasó y que como que está dispuesta a echarte la mano. Esa persona sí puede también apoyarte en decir, oye, este cuate no necesita traslado, no inventes, ¿no? O sí. No, también te pueden apoyar siempre y cuando tú como herido puedas decidir que esa persona que te está acompañando en ese momento puede tener esa responsabilidad. Es importante saber que existe algo que se llama bien jurídico tutelado. El bien jurídico tutelado es algo que a ti te dice, tú eres responsable de tu vida, pero para que tu vida tenga una sana convivencia existen estas normas, el reglamento de tránsito, la ley de cultura cívica. Cuando tú te pones sola en riesgo agrediendo esa normativa, es decir, cuando entramos al carril del Metrobús, renunciamos al bien jurídico tutelado, porque quiere decir que nosotros a sabiendas de que está prohibido, lo estamos haciendo. Entonces, cuando existe una colisión dentro del carril del Metrobús o cualquier cosa que agrede el reglamento de tránsito, tú de facto estás renunciando a ese bien jurídico tutelado. Es decir, que al abrirse una carpeta, tú desde ese momento ni siquiera tienes el papel de víctima. O sea, si a mí me atropellan en el sentido contrario, prácticamente estoy perdida. Ya saben, amigos, no se metan en el carril de Metrobús, no anden en sentido contrario, incluso si es ciclovía. Las ciclovías también tienen sentido. A veces para muchos ciclistas es un poquito complicado entender que las ciclovías tienen sentido, pero también tienen sentido. Entonces, hay que respetar el reglamento de tránsito por 2 razones. La primera, por la sana convivencia, y la segunda y más importante es porque si te llega a pasar algo, como dice Evelyn, ahora sí que estás perdido, bata. Pero vamos a irnos al lado en el que yo voy bien, voy en mi carril y un cuate me atropella. Entonces, vámonos al caso donde no hay lesiones, pero mi bicicleta, rin apachurrado, cuadro roto, lo que sea. A mí no me pasó nada, digo, lesiones menores, que ya vivimos más o menos cómo identificarlas. Si no está en riesgo tu vida o algún órgano o sangre o eso, no llamamos a la ambulancia. Pero ¿qué tenemos que hacer? Que este cuate llame a su seguro, llamamos a la patrulla. ¿Y qué pasa si el cuate no trae seguro? Si no trae seguro, le vas a pedir al primer respondiente. Y si en ese momento, eso es muy importante que lo sepan, si en ese momento quien te atropella o lesiona tu propiedad no quiere pagarte lo que tú estipulas que vale tu lesión o el daño a tu propiedad, es importante
importante que se trasladen lo más rápido posible ante el juzgado cívico. El primer respondiente los va a poner a los dos en presentación. El primer respondiente es el poli. Es el policía. ¿No? Él los va a poner ante el juzgado cívico con el juez y a él le van a explicar qué fue lo que sucedió. El juez tratará de llevar una conciliación en el que le va a insistir a quien te atropella a cuánto asiente el monto de lo que él lesionó, que es tu bicicleta, ¿no? O la llanta o lo que sea. O alguna sencilla mía, ¿no? Vamos a suponer que me raspeo y así tengo que ir al doctor Cine a que me haga algo. Okay. Entonces, él insta a quien causa las lesiones o a quien se dice que causa las lesiones a que haga un pago en ese momento. Si él desiste, entonces es importante que del juzgado cívico te traslades al Ministerio Público. O sea, si él dice no voy a pagar, entonces hay una resistencia, pero no niega los hechos. Okay. Entonces te trasladas al Ministerio Público siempre en compañía del primer respondiente, siempre en comunicación con el policía que te esté acompañando y le vas a decir, bueno, no me quiere pagar, entonces quiero levantar una carpeta de investigación por el delito de daño en propiedad por tránsito o por alcance. Daño en propiedad por tránsito o por alcance. Ese es el delito por el que tendremos que levantar una denuncia en caso de que la persona que nos agredió no nos quiera pagar el daño, ya sea a nuestro cuerpecito o a nuestra bicicleta. En caso de que sí, pues supongo que el tema se acaba en el juez cívico y cada quien para su casa, cada quien su golpe y ya nada más como recomendación, si van a aceptar el pago, ya sea en calle o en el juzgado cívico, que sea un pago en una sola exhibición y en efectivo en ese momento. Es importante, o sea, que no aparren la transferencia porque pues ya, o sea, si se te vaya. Oye, dime una cosa que pasa mucho. ¿Qué pasa si la persona que nos agrede no trae licencia, no trae seguro, no trae placas, que es muy común? Pero ahí está. ¿Qué hacemos en ese? Ahí sí es importante que le solicitemos a la policía de tránsito que acuda al lugar, porque aparte de la lesión, pues está cometiendo evidentemente una falta al reglamento de tránsito. Recordemos que el reglamento de tránsito es muy claro y dice que cualquier persona que conduzca un automotor está obligado a tener su documentación completa, vigente y en un buen estado. Entonces, si aparte de que te atropelló, pues no trae licencia, pues no trae placa, pues no sabemos a lo mejor si hasta el vehículo pueda ser robado. Entonces, es importante que ahí sí asista a la policía de tránsito en primera, pues para realizar la sanción correspondiente. Y en segunda, al momento de que tú realizas una sanción, de inmediato ese sistema se enlaza a otra base de datos en donde se hace un cruce y ahí ellos van a poder verificar si el automóvil o la motocicleta tiene algún reporte de robo. Y ahí entonces ya procedería directamente a quien acusa, es la Secretaría de Seguridad Ciudadana contra ese robo o contra ese delito. Pero tú abres otra carpeta de investigación por el delito que tú estás acusando, que es el daño en propiedad. Ok, y regresando un poco al tema en el que sí estoy lesionada, sí ocupo traslado y yo obviamente lo más importante es preservar mi vida, pues por supuesto, yo me voy a la ambulancia y se queda el agresor en el sitio. Pero, ¿qué sigue? ¿No? O sea, yo estoy en el hospital, ¿no? O sea, aquí es importante que si tú fuiste testigo, apuntes. Sigan, espérame, alto ahí, banda, si son testigos de un siniestro vial en el que obviamente haya un lesionado y ustedes pueden aportar algo, créanme que su participación es sumamente importante porque regularmente el lesionado, como les digo, pues va a estar en el hospital y va a necesitar que alguien lo apoye. Pero, a ver, cuéntanos, ¿por qué es tan importante si eres testigo, apoyar al lesionado? Es muy importante que se apoye al lesionado porque en ese momento nosotros somos sus ojos y su abogado. ¿Qué vamos a tomar? Como te lo comentaba, un video en donde documente exactamente lo que sucedió y cómo quedó en ese momento. Es muy importante la distancia de quien atropella con el atropellado o el vehículo atropellado. ¿Cómo la distancia? O sea, si el carro te impactó de una forma lateral, si te impactó por atrás, si te impactó de frente, si a lo mejor te impactó dentro de la ciclovía o te impactó dentro de la línea peatonal. Eso al final son agravantes para una carpeta de investigación. Por eso es muy importante que nosotros documentemos exactamente cómo ocurren los hechos, en qué posición queda el vehículo, en qué posición queda la persona atropellada. Todas las de perito. Exactamente. O sea, porque muchas veces la gente dice, ay, tú no eres perito, ¿tú qué vas a saber? O sea, no vas a ser el perito y ni vas a decir quién tuvo la culpa ni nada. Pero sí puedes agarrar y, como dice Evelyn, fotos de las placas del vehículo, de la distancia en la que quedó la persona lesionada y el automóvil agresor, de las calles en donde están pasando las cosas, o sea, y si hay botón de pánico, foto del numerito. No sé si alguna vez han visto los botones de pánico, ahorita les subimos un videito, traen abajo un numerito. ¿Algo más sobre si tú eres testigo? Apuntar los números de patrulla que asisten, la hora, el número de placa de los policías, verificar que al lesionado lo estén subiendo con sus pertenencias.
si lleva una mochila, si lleva su teléfono, o si esta mochila y este teléfono o lo que sea va en la bicicleta o va en la moto o quedó tirado en el piso, quién se lo está llevando, a bordo de qué patrulla, a dónde lo dirigen. O sea, lo súper importante. ¿La policía tiene esa facultad de agarrar las pertenencias del lesionado y yo me las llevo? Sí. Y yo testigo digo, a ver, yo el poli 484 AZ2 Se está llevando una mochila color azul con gatitos. igual la bici, supongo, ¿no? Así es. La bici tiene que ser presentada ante el Ministerio Público porque al final pues es una prueba de lo que sucedió. Pero sí es importante que nosotros documentemos exactamente todo lo que los policías están llevando, porque sucede mucho que de repente se pierden las pertenencias del lesionado o de la persona que lamentablemente pierde la vida, pero también en este trayecto se pierden hasta las bicicletas, ¿no? O sea, resulta que es un atropellado, que lo atropellaron andando en bicicleta, pero la bicicleta nunca apareció por ningún lado. Por eso es muy importante que nosotros documentemos eso. ¿Qué hacemos con todo eso que nos documentemos? Acerquémonos a la policía y preguntémonos a dónde se va a llevar a cabo el proceso. Y ahí nos van a indicar, bueno, va a ser en Azcapotzalco 2, en Coyoacán 3. Y dependiendo de dónde nos digan, por humanidad, por empatía, presentémonos al lugar. Aportemos esas pruebas al familiar o al abogado que se presente en representación de esta persona que pierda la vida o de este lesionado, porque esas pruebas son importantísimas para la carpeta de investigación. Sé que requiere tiempo, pero acuérdense que lo que hacemos por los demás es algo que alguien puede hacer por nosotros. Totalmente. Oye, y en tu experiencia, sí hay gente que tira paro en este caso, o sea, sí de, güey, yo vi y sí me lanzo a las Azcapotzalco 2 a entregarle a la familia eso. Obviamente ayuda mucho que le pregunten el nombre al lesionado si es que está consciente para llegar ahí, oye, soy familiar de tal. De verdad, créanme que ese tipo de cosas ayudan muchísimo en el proceso. Ahora, voy a pasar al caso, en el caso de la fuga. Ya sabes que casi no pasa. Eso es muy improbable en esta ciudad que te atropellen y alguien se vaya a la fuga. Vamos a suponer, no sabemos quién es, porque pues obviamente no es que me atropelle y tomen las placas, pues no. ¿Qué pasa? Importantísimo en ese momento tocar el botón de emergencia. Tocar el botón de emergencia y narrarle al conmutador qué es lo que nos está sucediendo. También es importante dirigirnos ante el Ministerio Público y levantar la denuncia. Yo atropellado. Tú atropellado. Ok. Si me lesionó o tuve un daño en mi propiedad, en cualquiera de los dos casos es importante dirigirnos ante el Ministerio Público y levantar la querella contra quien resulte responsable. ¿Cuál es el delito? Lesiones por atropellamiento o daño en propiedad por alcance o tránsito. Ahí solo cambia porque es contra quien resulte responsable. Ahí vas a llevar una investigación y la policía de investigación tendrá que hacer la investigación para poder dar con la persona que te atropelló. Recuerden que ahora con la nueva ley quien acusa está casi obligado a comprobar qué sucedió y quién. Claro. Entonces es importante que si tú tienes a la vista que hay negocios que tienen cámaras, ya los lleves anotados en un documento, en tal calle, en tal número, se ve que hay una cámara. Y entonces pedirle al Ministerio Público que le dé vista a Policía de Investigación con el domicilio y la relatoria que tú estás llevando a cabo para que Policía de Investigación pueda hacer las diligencias pertinentes y solicitar en el caso de que haya una grabación. A ver, a eso voy. Vemos en la Ciudad de México, en el Estado de México no sé si tanto, pero en la Ciudad de México hay un montón de cámaras instaladas por todos lados. ¿Para qué sirven esas cámaras? ¿Sirven en este tipo de casos? ¿Cómo puedo yo solicitarle al Ministerio Público que nos dé las grabaciones? Porque muchas veces, ay, me atropellaron, había una cámara. Voy a ir a denunciar 15 días después. Es importante que sea en ese momento. Sabemos que toma tiempo, pero también sabemos que cuando no existen estos indicadores, pues tampoco no podrá existir para la autoridad esa zonificación de que en ese lugar están ocurriendo tales hechos. Y de eso se derivan un montón de cosas, ¿no? De forma así muy rápida, pues tenemos el caso de los robos de Buenavista, ¿no? Sabemos todo mundo que ahí roban bicicletas, pero lo más triste es que nadie denuncia. Y como no hay denuncia, pues no puede existir un protocolo de cuidado o vigilancia por parte de la policía. Luego vamos a hablar sobre los robos de bicicletas, porque es bien importante lo que acabas de decir. A todos nos han robado una bicicleta, pero ¿cuántos de nosotros realmente nos hemos tomado el tiempo de ir a levantar la denuncia por robo? Pues como decimos, ay, pues ya ni modo, me la robaron, ya la subimos a redes y eso con la esperanza de que algún día aparezca. Pero ¿qué creen? Si un día aparece y no tienes denuncia, pues ahí la vas a ver pasar y la vas a decir adiós a tu bici. Entonces, supongo que las cámaras también pueden ayudar muchísimo. ¿Y cómo identificamos la cámara? Pues es muy fácil. Tú puedes caminar 2 calles en lineal o en horizontal sobre el lugar en donde te ocurrieron los hechos y verificar en los domicilios si se ve alguna cámara. Si se ve alguna cámara, solamente hay que apuntar el número del domicilio, entre qué calle y qué calle se encuentra. No. Y es importante que sepamos que nosotros no podemos solicitar esas grabaciones. Sí podemos hacerlo y probablemente
habrá gente que sí nos la proporcione, pero se rompe la cadena de custodia. Y al romperse la cadena de custodia, Policía de Investigación puede decir o puede incentivar a que ese video ya está manipulado, por lo tanto no puede ser una prueba. Entonces lo importante es solicitarle al Ministerio Público que le dé vista a Policía de Investigación y que sean ellos los que acudan al domicilio para solicitar esas grabaciones. Si bien a nosotros ya nos dijeron que sí le existen y que sí nos la proporcionan, ya les hicimos la mitad del trabajo. Ahora es nada más verificar que ellos acudan al domicilio a solicitarla. Pero aunque a nosotros nos las proporcionen... Si toma, yo te las doy. No. Ni siquiera las acepto. No, porque se rompe la cadena de custodia y entonces en lugar de beneficiarnos, eso podría hasta perjudicarnos porque ya no va a ser un elemento de prueba. No, entonces, ahí sí no. Oye, a ver, y me voy a regresar porque también pasa, ¿no? Que sí nos atropellan, no nos pasa nada, hay seguro afortunadamente, pero llega el del seguro y no, pues no hubo no sé, Responsabilidad. mi cliente iba bien, iba en su carril, tú te le metiste, tú te le cruzaste. Es muy importante lo que le decimos al seguro, o sea, es sumamente importante porque así como qué hacer si tú atropellas a alguien, bueno, qué hacer si tú eres el atropellado, qué decir y qué no decir tanto a la policía y al juez y a quien sea, como a la persona del seguro. Pues en primera, nosotros como lesionados no tenemos ninguna obligación de hablar con el seguro. Eso lo tiene que hacer el asegurado. Ellos tienen que verificar la situación con su asegurado, pero no contigo como lesionado. Le narras al policía qué fue lo que sucedió. Y tienes mucha razón, Pati. Ahí hay que ser precisos en lo que decimos. Yo venía circulando por la ciclovía de San Cosme de dirección poniente hacia el norte. Venía en mi carril cuando estaba en el cajón de espera bicimoto, cuando en algún momento al esperar yo el cambio del semáforo sentí un impacto por la parte de atrás sin darme cuenta quién me había impactado. Salí proyectado 5 metros más adelante y al voltearme me di cuenta que quien me había impactado es un vehículo sedán, color guinda, con placas tal. Lo que hoy sé es que descendió de ese vehículo la señora, que yo señalo en este momento, que era la que venía manejando ese vehículo. Así tal cual se tiene que narrar. ¿Por qué es importante esto? Porque sí tiene mucho que ver el lugar en donde sucede. Toma nota de eso el policía, ¿o nadie se acuerda así? Sí, no. El policía toma nota. Debe de tomar nota de todo lo que yo le estoy diciendo, porque también suele pasar, ¿no? Que iba manejando a la señora y de repente, no, era el hijo, porque la señora no traía licencia, entonces no le va a pagar el seguro, entonces así es. Mi declaración inicial es sumamente importante y que tiene que ser concisa, clara y lo más precisa que se pueda. Y sobre todo que sepamos que tenemos que estar muy tranquilos. Es muy difícil mantener la calma en un tema como esos, pero recordemos que al final los policías pues también son personas. Si tú le hablas a un policía gritándole, insultándole, como si él hubieras te ordeno que vayas y lo metas a la cárcel. Híjole, bandita, yo sé que en esos momentos obviamente queremos amochar al claro, pero el hecho de que nosotros agredamos a la persona, ya sea al que nos lesionó, o le empezamos a gritar al policía, o agarremos la cadena y queramos desquitarnos con el coche, créanme que lo único que va a pasar es que todo lo que pudo haber salido bien, salga mal, ¿o no? Así es. Por ella el poli te va a apoyar, que es su obligación, pero oye, pues como dice Evelyn, oye, soy humano y claro, estoy en servicio de los dos, entonces respiremos, así, respiren, tranquilos. Y sobre todo porque eso nos va a hacer muy bien centrarnos en qué ocurrió en tiempo y forma. Es muy importante que sepamos si yo soy responsable porque a lo mejor me pasé la luz roja y si a lo mejor soy víctima de las propias circunstancias que yo generé. Y si soy responsable. Y si soy responsable, pues nos queda asumir las consecuencias de lo que nosotros mismos generamos. Espérame, ¿y si soy responsable, el seguro paga? O sea, vamos a suponer que yo me pasé el alto. A ver, sí, bandido, ya sé. El artículo 17 dice que sí nos podemos pasar. Sí, siempre y cuando no vengan ni vehículos ni peatones. Si tú te pasas el alto y te atropella un vehículo, porque evidentemente venía un vehículo, hijo, tú me levantas, agarras tu bici y te retiras porque tú tuviste la culpa. Lo mismo si vas en el carril del metrobús. Lo mismo si vas en sentido contrario. A ver, pero vamos a poner en esta. Me atropellan y yo no llevaba casco. El reglamento de tránsito no obliga a que un ciclista traiga casco. Entonces ahí no hay ninguna responsabilidad para el ciclista. A lo único que el reglamento de tránsito nos insta es a portar la luz roja trasera todas las veces. De día no, pero de noche sí. Pero por un tema de autocuidado, pues sí es indispensable tanto el casco como la luz delantera. A ver, ojo aquí,
porque luego nos tiran. Es que ustedes están invitando a la gente a no usar casco. No. Estamos diciendo que en caso de algún atropellamiento, no es un agravante para el ciclista el hecho de que no traiga casco, porque el reglamento no estipula que sea obligatorio el uso del casco. Pero usen casco, no sean... Cuiden su cabeza, quiéranse un poquito. Ahora, te atropellan de noche y tú no llevabas luces. Pues mira, es muy difícil que un automovilista acepte que te atropelló porque se le dio su chingada gana. Regularmente, aunque sea de día, van a decir no te vi. Pero si nosotros también alentamos cuando nos vestimos de negro, cuando no traemos casco, cuando no traemos luces, cuando no traemos un rayito reflectante, pues evidentemente eso todo influye para que al automovilista le crean que efectivamente no nos vio. Claro. Entonces, sí es muy importante. A mí me encanta el negro, pero siempre traigo reflectante en mi casco. Traigo un moño inmenso reflectante en mi casco. Traigo luces en mi bicicleta. Entonces, es muy importante que nos hagamos visibles por autocuidado. No porque el reglamento de tránsito nos lo permita o nos lo exija. Por autocuidado. Totalmente. O sea, eso que acabas de decir es lo más importante. Recuerden que la vida es lo más importante. Y aunque el reglamento de tránsito no obligue a todos los ciclistas a usar casco, usen casco. O sea, ahora, ¿cómo yo sé cuánto cuestan los daños que le hicieron a mi bicicleta? Digo, sé cuánto cuesta mi bici, pero no sé cuánto cuesta el rin, los frenos, el cuadro. Pues siempre entren en alguna aplicación, ya sea pues Mercado Libre o alguna aplicación de estas. Revisen cuánto cuesta la pieza y a eso súmenle un poquito de la mano de obra. Sí, 300, 500 pesos dependiendo de qué es lo que se haya averiado. Lo que sí es necesario que sepan es que su cuadro está fracturado, eso es pérdida total. Y por lo tanto están obligados a comprar la bicicleta entera. Entonces sí es muy importante que no desistan ustedes del cobro porque es algo justo. La bicicleta para muchos es el único medio de transporte, pero para muchos más es su herramienta de trabajo. Totalmente. Entonces nos están quitando dos cosas. Estudian. Exacto. Tanto nuestro trayecto como nuestra forma de generar dinero. Entonces démosle esa importancia a nuestra bicicleta. Y si vemos que ya tiene una fisura el cuadro, vámonos por la bicicleta completa. Aquí no está obligado el automovilista a pagarnos lo que nosotros queramos. Aquí es un acuerdo. Pero sepamos que ellos están en la responsabilidad de pagar porque ellos fueron quienes generaron el siniestro de tránsito. Pero tenemos que comprobar que fue de esa forma. ¿Por qué? Pues porque yo venía en la ciclovía. ¿Por qué? Pues porque yo estaba haciendo el cruce cuando él tenía el alto. Porque él iba a un exceso de velocidad. Porque él cruzó en sentido contrario. Entonces, siempre es muy importante esa narrativa que nosotros le hagamos al policía, porque el policía no es un testigo. Los policías están obligados a llevar una entrevista ante el Ministerio Público con la narrativa que ellos pueden ver y lo que nosotros les dijimos desde primera instancia. Y supongo que le toman testigo a los dos, ¿no? Así como yo dije que este cuate me atropelló, pues supongo que también van con el cuate y a ver, tú nárrame cuáles son tus hechos, ¿no? Así es. Y que si no nos ponemos de acuerdo terminamos en el juez cívico y bla, 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 ¿no? Entonces ya saben, bandita, si el cuadro de tu bicicleta se fracturó, así toda la bicicleta está en perfecto estado, pide el pago completo de tu bicicleta. Ahora, ¿es obligatorio tener la factura de tu bicicleta para decirle a la persona cuánto me cuesta mi bicicleta? Porque creo que el 90% de las personas no tenemos factura de nuestra bicicleta. Nosotros somos los que le vamos a dar ese valor, ¿no? Así es. No es obligatorio presentar una factura ni siquiera ante el seguro. Que sepan que el seguro nos va a dar un documento en donde dice que ellos van a pagar y bla, 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 y que la van a mandar al taller. Eso no exime al conductor de una responsabilidad penal. Eso tenemos que ser muy claros. Muchas veces creemos que si nosotros firmamos y ya aceptamos que nos paguen, bueno, ya no tiene ninguna responsabilidad. Aún con eso, nosotros podemos levantar la denuncia. Es importante que sepamos que nosotros al firmar podemos poner abajo de ese documento una leyenda que diga: el pago de mi daño no exime de la responsabilidad jurídica al conductor. Oye, eso está buenísimo. Muchas veces nos dicen, a ver, te doy pase médico, el famosísimo pase médico, pero fírmale aquí que no vas a levantar una denuncia. Esa es una artimaña totalmente del seguro. Ojo ahí, bandita, porque muchas veces sí estamos lesionados, o en el momento parece que no, pero al otro día amanecemos todos así, y nos van a decir, ¿requieres pase médico? Y sí, ¿no? Que para empezar, los lugares a donde te mandan ni para qué sirven, pero bueno. Pero muchas veces te obligan a firmar que no vas a levantar una denuncia. Y eso no está permitido. No, nadie puede coaccionar tu acto porque es un acto constitucional al cual tienes tu derecho. Tú puedes aceptar el pago en ese momento que van a llevar tu bicicleta al taller o un pase médico, pero eso no te da a ti ninguna certeza jurídica de que ellos se van a hacer cargo de absolutamente todos los gastos. Y puede ser que tengas lesiones internas o subsecuentes al golpe. ¿Qué puede pasar? Hay un caso, a lo mejor lo saben, un chico lo atropellaron, le pegaron, se golpeó en la cabeza, en ese momento quedó un poquito zarandeado,
inconsciente, pero el golpe no resultó en ese momento, resultó 15 días después porque se le hizo un hematoma cerebral. Al hacerse un hematoma cerebral, pues obviamente se le generó un coágulo y él tuvo consecuencias a posteridad del golpe. El seguro ya no quiso hacerse responsable porque en ese momento él firmó ese pase y dijo, no, pues yo ya me quedo con este pase. Me hicieron en ese momento una observación muy visual en donde dice el médico, no, está en perfectas condiciones. Y después, al enterarse de que él tenía este coágulo cerebral, pues se dan cuenta que fue a consecuencia del golpe. Y ahí ya no se pudo hacer ni una acción penal, ni el seguro se hizo responsable. O sea, no firmar nada de más, absolutamente. No, lean perfectamente bien la póliza, a qué está obligado el seguro, porque si bien el seguro en ese momento se va a hacer responsable de los daños de ese momento, podemos tener daños colaterales o subsecuentes al hecho de tránsito. Y hay intervenciones quirúrgicas y hay procedimientos que los seguros no absorben precisamente porque hay pólizas que son muy laxas en su proceder. Por eso es muy importante que sí toma tiempo, lean la póliza, pero lo más importante de esta póliza es que en la parte de abajo es acepto el pase médico sin que esto deslinde de la responsabilidad jurídica al conductor. Oye, eso está súper importante. Si yo estoy lesionado, el vehículo tiene seguro, me traslada la ambulancia al hospital. Vamos a suponer que me lleva a cualquier hospital, ¿eh? En el caso de ambulancia Patito, la verdad, si estoy muy mal, llévenme a donde sea y en este momento. El seguro del vehículo va a pagar la ambulancia, el traslado, todo eso. Todo. Y es importante saber que también si nosotros en ese momento aceptamos ese pase médico y nosotros queremos un hospital en específico, también se lo podemos solicitar al seguro. Pero no ha llegado el seguro, o sea, no importa. Me atropellan. No ha llegado el seguro, llega la ambulancia, yo le digo, llévenme al ABC de Santa Fe. Ahí es muy complicado que te lo paguen. Tendría que ser después de la responsabilidad y después de haber emitido una sentencia en donde se le obliga a quien te atropelló la reparación del daño integral. Ahí sí te van a pagar absolutamente todo, inclusive si tú te tuviste que trasladar en un Uber para alguna cita médica o para alguna instancia. Pero eso ya sería después de que haya una delegancia. Entonces, ¿a dónde es prudente que me lleven si sí hay seguro? A donde diga el seguro. A donde diga el seguro, siempre y cuando también tú vigiles los procedimientos. Si en ese momento te das cuenta que a lo mejor te llevan a la clínica del Sol, del doctor no sé qué, y te das cuenta que Chapatín. del doctor Chapatín, y que ahí en ese momento pues no hay el procedimiento que tú te tienes que hacer, tú le solicitas al seguro, y en esta clínica no está el procedimiento que yo me tengo que hacer y a mí me urge, entonces comunícate directamente al seguro que te está brindando en ese momento el blindaje que te ofrecieron desde un inicio y coméntales esto. Ellos posiblemente tengan otras alternativas y si no las tienen, ellos en ese momento sí tienen que buscar un lugar para trasladarte y brindarte ese apoyo. Si tú tienes que absorber el costo, ellos están obligados también a pagarte esa póliza o ese cobro que tú hayas absorbido por la intervención quirúrgica. Perfecto. Se me olvida una bien importante y esta sí es, de verdad, bandita, pongan mucha atención. Cuando tú te lesionas, te caes, te pegas en tu casco, afortunadamente porque si llevabas casco, eres una persona que le gusta cuidar de tu cabeza. Entonces llega alguien y te ve así y ve que te está saliendo sangrita de aquí, entonces agarramos y hacemos el ejercicio de, a ver, quítale el casco para ver si tiene una lesión. No. ¿Qué no hay que hacer si te atropellan? Importantísimo que en el momento de la colisión no movamos absolutamente en nada a la persona impactada. No. Ella puede estar muy bien, puede estarnos hablando, puede estar consciente. Nosotros podemos estamos parando el tráfico. Exactamente. No nos importa. Podemos hacer las preguntas de control. ¿Dónde estamos? ¿Qué hora es? ¿Qué día es? ¿Qué día es? ¿Cómo te llamas? ¿De dónde vienes? ¿A dónde vas? ¿Qué te pasó? Si todo eso es consistente, podemos solicitarle que empiece a mover sus manos, sus piernas y que se empiece a reincorporar en el mismo lugar. Si notamos que en algún momento pues ya no puedo doblar mi pierna o sabes que siento hormigueo en mis manos o sabes que quédate ahí, hablamos inmediatamente al 911 y documentamos lo que está sucediendo. Pero por absolutamente nada del mundo se retira el casco. Ni siquiera los policías que asistan en ese momento pueden retirar el casco. ¿Por qué no se debe de retirar el casco? Porque el casco en ese momento sirve como una contención. Nuestro cerebro está dentro de una bolsa, supongamos que es una nuez adentro de una bolsa con agua. Al agitarse, cuando recibimos una colisión, nosotros
nosotros podemos tener una conmoción cerebral que en ese momento está conteniendo nuestro casco. Si nosotros lo retiramos, podemos generar una lesión mayor, inclusive hasta incitar a la muerte. Por eso es que es indispensable que no se mueva absolutamente nada de una persona lesionada hasta que verdaderamente tengamos la noción o tengamos los indicios de que esté en condiciones de poder hacerlo por su propio pie. Cuando no puede hacerlo por su propio pie, lo mejor es reincorporarla, que se quede sentada en ese mismo lugar, tratar de abanderar el sitio para que no le vaya a pasar algo peor y esperar ahí hasta que llegue el servicio médico de primer contacto. Ok, entonces jamás por ninguna razón del mundo retiramos casco. Algo más que no debamos hacer en caso de que nos atropellen o de que seamos testigos de algún atropellamiento. Así que digas, güey, no, ¿por qué hicieron eso? Nunca dejen pasar tanto tiempo. A veces esperan demasiado tiempo en el lugar y es una narrativa falsa y tendenciosa la que nos dicen a veces muchos policías o personas de es que no lo pueden mover porque aquí hay lesionado. No, sí se pueden mover y su seguro no precisamente tiene que llegar al lugar de los hechos. Puede presentarse en el Ministerio Público. Entonces es muy indispensable que sí se muevan a la velocidad mayor porque si no se pierde la flagrancia. Y a veces cuando estemos esta puesta a disposición o nos presentamos ante el juzgado cívico, nos dicen sí, pero esto ocurrió a las 7 de la mañana y son las 11. ¿Dónde estuvieron todo este tiempo? Estuvimos esperando al seguro. Ya no hay flagrancia, aquí ya no hay nada que documentar, aquí ya no se puede levantar nada. Entonces, pues cada quien se va con lo que trae. O sea, si pasan los hechos, llega el seguro, no hay acuerdo, bla, bla, vámonos. O sea, no es opción, vámonos. Así es. Oye, eso sí no me la sabía. Así es. ¿Y cuánto es poco tiempo? O sea, pues esto es muy subjetivo, porque pues cada juez tiene su propio protocolo, ¿no? Si bien sí dice la jurisprudencia legalmente que la flagrancia no se pierde, cuando no se pierden de vista los objetivos, que en este caso es el lesionado y el lesionador, para los jueces lo interpretan de una forma diferente. Hay jueces que te van a decir, no, pues 1 hora es un tiempo prudente. Otros te van a decir, pero ¿por qué se ocurrió a las 11? Son las 11:30 y apenas están viniendo. Si el lesionado dice que desde el principio te dijo que lo trajeras. Entonces sí es muy como subjetivo, pero yo les recomiendo siempre que de inmediato se dirijan con la persona que las lesionó. Si ustedes notan que hay una buena fe de sí, no te preocupes, yo traigo mi seguro, yo te voy a pagar, no hay ningún problema, no me voy a dar a la fuga, mira, me voy a bajar, aquí está mi póliza. Yo creo que estás en Disneyland. Sí, pero si llegara a pasar eso, bueno, esperen en el lugar al seguro. Pero si vemos que pasan más de 30 minutos y el seguro no llega, inmediatamente pídale al primer respondiente. Pasa eso, ¿no? Aquí en la ciudad ya ven que aquí no hay tráfico. Ya llegué a mi seguro, ya le llamé, ya pasaron 2, no sé por qué no llega. Así es. Casi no pasa. Entonces, si vemos que pasan más de 30 minutos y el seguro no llega, pidámosle al primer respondente trasladarnos al juzgado cívico y que en el juzgado cívico hagamos esa espera. Si el seguro tarda 2 horas o 3 horas, ya estamos en una instancia oficial en donde el juzgado cívico va a poder hacer el pase al Ministerio Público en caso de que así lo decidan y ya no se pierde esa flagrancia. Pero no esperen tanto tiempo con la promesa de que ahorita va a llegar mi seguro, ahorita te voy a pagar, ya fui por el dinero. Si desde una instancia ustedes ven que no existe esa buena fe, trasládense de inmediato al juzgado cívico porque si no se van a quedar sin pago, sin seguro y sin bicicleta. Oye, supongo que el primer respondiente tendrá que hacernos caso. O sea, porque ¿qué pasa si yo digo, a ver, este cuate no me quiere pagar, Poli? O sea, en serio, véale su carita de que no quiere pagar. Y el otro dice, no, sí, ahorita mi esposa viene con los 5,000 pesos. Pues allá lo esperamos en el juzgado cívico. Nos vamos al circo. Sí. Esperamos allá. Y si el policía tiene una negativa. Eso es importante. Creo que les retiran tarjeta de circulación, licencia o algo. ¿O cómo sé que sí va a llegar? En ese momento no pueden retirarle ningún documento a quien te atropella, pero sí está obligado el policía a hacer una custodia de quien está indiciado en ese momento para una posible investigación. Por lo tanto, puede ser que un policía aborde su vehículo para acompañarlo al Ministerio Público o que se trasladen en una caravana en donde va una patrulla atrás del vehículo para verificar que sí se traslade al Ministerio Público. Aquí lo importante que sepamos es que en ese momento nadie está detenido. Está presentado como presunto responsable porque el primer respondiente no tiene esa atribución para decir, tú en este momento quedas detenido. Así es. Entonces, te voy a presentar para que el Ministerio Público decida cuál es tu situación legal. Por lo tanto, pues ahí no vamos a poder pedir que le pongan los candados y lo suban a la patrulla. No, pero sí vamos a pedir que se haga una custodia para que lo presenten ante el Ministerio Público. Oye, caso que tampoco casi nunca pasa. ¿Y si va borracho? Y si va borracho, ahí sí estamos
estamos hablando de un agravante y recuerden que aquí lo que la ley dice que primero debemos de cuidar es el derecho a la vida. Por lo tanto, es que si esa persona está sumamente intoxicada, pues seguramente lo primero que harán es tratar de desintoxicarla para que pueda llevar a cabo una entrevista y pues tendrán que pasar las 48 horas para que pueda él rendir una entrevista. Pero se lo llevan detenido o algo así. Sí, se lo llevan presentado también ante el Ministerio Público, pero pues por protocolo lo que primero van a hacer es desintoxicarlo. O sea, esperar. Así es, para que Que le pueda no te rendir van una a las entrevista. ollas. Sí, que le invito Vamos los a chilaquiles. Carlos. Tráigale la birria a este cabrón. Tráiganle un chilaquiles bien picoso. Ok, bueno. Pues creo que estuvo súper enriquecedor. Gracias, Evelyn. Esperamos poder... Creo que cuando hablamos de este tipo de cosas, nos aclaramos 3 dudas y nos salen otras 25,000. Entonces, esas 25,000 dudas que ya todos nos quedaron, porque hasta a mí estoy así, si yo había... Pónganlas aquí abajo y les prometo que tanto Evelyn, que es la que sabe, yo no, les vamos a tratar de estar respondiendo todo. Y si no, nos echamos otro videito para seguir platicando del tema, porque es bien importante que nosotros como ciclistas conozcamos nuestros derechos, conozcamos nuestras obligaciones y conozcamos las acciones que tenemos que llevar a cabo en caso de que nos pase esto. Porque nadie de los que estamos en la calle caminando en bici, en moto, en triciclo, patineta, es más, en la banqueta, estamos exentos de que nos pase. Entonces, y tampoco estás exento de ser testigo. Es muy importante también que consideres, que veas este video y digas, güey, es importante, ¿no? Y también luego hablamos desde el punto de vista del familiar. ¿Qué tiene que hacer el familiar cuando le hablan y le dicen, oye, pues, ¿sabes qué? Que tu familiar ¿es tu hijo Juan Pedro? Sí, híjole, pues, ¿qué crees, man? Entonces, pues ya lo vemos en otro video. Muchas gracias, Evelyn, de verdad, padrísimo. Gracias también porque este fue el primer video que hacemos así. Estoy estrenando mis micrófonos, estoy muy contenta. Gracias, bandita, por verlo y nos vemos muy pronto y para la próxima.